Isaías en el capítulo 53. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. Habiendo encontrado la palabra del Señor, usted se va poniendo de pie para que todos juntos leamos palabra del Señor como es lícito, como hemos sido enseñados, con temor, con respeto y reverencia. ¿Encontró la palabra del Señor? Isaías capítulo 53, desde el versículo 3 al versículo 7. Leemos todos juntos palabra del Señor en el poderoso nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia me dice: amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es palabra del Señor. Cierre su ojito un momento. Vamos a clamar a la presencia del Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, te damos las muchas gracias, Rey de Gloria, por tu eterno amor y tu gran misericordia, que en este día nos concede las bendiciones de poder estar congregados juntos en armonía, alabando, bendiciendo tu nombre, conforme a todos los favores y misericordia con las cuales has coronado nuestras vidas. Mira, Padre celestial, en este momento crucial en el cual le hemos dado lectura a tu palabra, que es viva, que es eficaz, yo te ruego, Señor amado, que pueda usar mi miserable vida solamente como un canal de bendiciones por el cual fluya la gracia, el sazón, el denuedo, la sabiduría. Permíteme predicar con eficacia, Padre, con claridad y fluidez del Espíritu, para gloria y alabanza de tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reprendemos al diablo y sus demonios. Todo espíritu que no te alabe lo echamos fuera de este lugar en el nombre poderoso de Cristo, y te rogamos que muevas tu mano en las regiones celestes y disipe de los aires toda obra contradictoria de las tinieblas en el nombre de Jesús. Derriba fortaleza enemiga, derriba altivez y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de tu verdad. Atamos, dejamos sujeto cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo, y creemos que en esta tarde seremos reconciliados, seremos bendecidos, seremos restaurados por tu palabra, para gloria y alabanza de tu nombre, en el poderoso nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. A su nombre. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga. Tome su asiento, mas no se vaya del culto. El que está atento, recibe. Porque puede ser que presencialmente y físicamente usted esté aquí, pero si la mente y el corazón se encuentran en otro lugar, usted no está aquí. El que está atento, recibe. Por eso es que el libro de Apocalipsis distingue, destaca, repite más de 7 veces: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el libro de Salmos nos enseña: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si usted en esta tarde, a pesar del frío, puede respirar, entonces puede alabar a Dios también. A ver cuántos de los que están aquí conmigo pueden respirar y juntos alabar al Señor. Vamos, que se escuche a su nombre. Porque desde aquí en adelante queda prohibido quedarse callado, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Los muertos están en los cementerios, en los parques, pero los vivos alabamos a Dios. Y con alabanza el frío se pasa mejor. Isaías es conocido como el profeta mesiánico, ya que aproximadamente 700 años antes de Cristo logra ver hacia el futuro al Mesías sufriente, a Jesucristo, cuyo propósito es reconciliar al ser humano con su Hacedor y Creador.
Isaías significa la salvación viene de Dios. Él logra ver con claridad los sufrimientos que tuvo que enfrentar nuestro Señor y Salvador Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. En este capítulo 53, él ve a Jesucristo despreciado, desechado, expuesto al dolor, al quebranto, menospreciado, no estimado. Sufrió siendo azotado, herido, abatido, fue molido, castigado, lacerado, angustiado, afligido y llevado al matadero. Todo esto sufrió Jesús para ser el varón de dolores. Varón de dolores es el título del mensaje. La Biblia relata que los sufrimientos de Jesús fueron físicos, emocionales y espirituales, partiendo desde su agonía en el huerto de Getsemaní. Él comienza a entristecerse y angustiarse en gran manera, diciendo en Mateo capítulo 26, versículo 38, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pide la compañía de 3 de sus discípulos para poder acudir a la fortaleza espiritual por medio de la oración. 3 veces le repite al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dándonos a entender en su naturaleza humana, como enseña bien el libro de Colosenses, que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, que él es la imagen del Dios invisible. Juan dice que él en el principio era el verbo que estaba con Dios, y el verbo era Dios, pero este verbo se humanizó y se hizo carne, y vimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de sabiduría. Jesucristo es 100% hombre y también 100% Dios. La Biblia nos da a entender que este hombre, al igual que tú, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo, aleluya, sufrimiento. Él lloró por la partida de un ser querido. Oiga, Jesucristo es de carne y hueso, igual que tú, igual que yo. ¿Cuántos de los que están aquí están entendiendo y dicen amén a la palabra? En su foro interno, en su naturaleza humana, él tiene una terrible lucha. Es por eso que recurre a la oración. Se acerca la hora en que será entregado en manos de pecadores. Se aproxima la muerte y él está padeciendo una terrible lucha espiritual. Es tanto que Lucas en el capítulo 22, versículo 44 relata que él, estando en agonía, fíjese la palabra, agonía habla de lucha interna, de mucha ansiedad. Los especialistas dicen que agonía es resultado o es igual a aniquilamiento psicoemocional. En esa condición Jesús oraba más intensamente. Fue fortalecido por un ángel, pero su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. No es coincidencia que Lucas sea el único que relate este acontecimiento y este detalle, ya que Lucas es el médico y se da cuenta de que Jesucristo está padeciendo una crisis nerviosa extrema, hematohidrosis, causado por un colapso de estrés, provocando que los vasos sanguíneos que alimentan las glándulas sudoríparas se rompan y exuden sangre. Esta hemorragia microscópica tiene lugar en todo su cuerpo, dejando la piel adolorida y sensible. O sea, esas gotas que caían como de sudor y sangre a la tierra era sangre literal que corría por el rostro de Jesús y por todo su cuerpo, hermanos míos. A pesar de eso, se fortalece en la oración. Antes de que viniese el que había, aleluya, propuesto de entregarlo y venderlo, de traicionarlo, uno de sus íntimos, de su círculo íntimo de los 12 que estuvieron con él en el mejor de todos los seminarios, en la mejor de todas las escuelas. Los 12 discípulos tuvieron facultades que ningún otro ha tenido en esta tierra. Tuvieron autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, predicaron el mensaje del Señor, vieron los milagros, vieron las maravillas, vieron, aleluya, cómo Cristo tenía un ministerio de alto impacto, tanto que es el número 1, el predicador number 1 en toda la historia. Ellos vieron a este varón hermoso, distinguido, en excelencia, en unción, con autoridad tan extraordinaria que cuando predicaba la gente quedaba estupefacta, maravillada, asombrada. Decían: ¿quién es este tipo que predica como quien tiene autoridad y no como los escribas? Judas le había dado la señal a los ancianos, escribas y fariseos: al que yo besare es él, a este hay que prender. Y enseguida
Él se acerca a Jesús y lo lisonjea, le dice: salve, maestro. Jesucristo lo queda mirando y le dice: ¿a qué vienes, amigo? Mateo 26, 48 al 50. ¿A qué vienes, amigo? Cristo, a pesar que todo lo sabía, que la ciencia estaba en claridad, tenía la omnisciencia, atributos solamente que el Padre tenía, porque así como es hombre, es 100% Dios. Sabe, le hace un escáner, una radiografía. Judas sabe que por la codicia que había en su corazón, porque era ladrón, porque era amante de lo material, Satanás, el diablo, utilizó esa brecha para meterse en el corazón de Judas y llevar a que traicionara a su maestro. Y su maestro, oiga, lo queda mirando en la noche de la traición, en la noche en que lo vende solamente por 30,000 monedas de plata, y le dice: amigo mío, ¿a qué vienes? Ha experimentado de que un amigo lo decepcione, lo traicione, hable a sus espaldas. Pues Cristo Jesús, oh gloria al Señor, también experimentó dicho dolor. Entonces le prendieron. Lo llevaron primeramente donde los sumos sacerdotes, primero donde Anás, donde lo interrogó y luego lo abofeteó. Se reúne todo el concilio, ancianos, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, en medio de la noche, buscando cómo acusar al Hijo de Dios. No podían comprender cómo había quebrantado el Shabbat, el día de descanso. No podían comprender eso que había dicho, que en 3 días derribaría el templo y después lo iba a volver a reconstruir. Oiga, cuando Cristo habla de que va a derribar el templo, ellos lo tomaron literal, porque la gloria del religioso es el templo, es, aleluya, las edificaciones. Pero Cristo está hablando de sí mismo. Ellos no lo comprendieron y por envidia buscan cómo acusarlo para entregarlo ante las autoridades romanas para que lo maten. A la mitad de la noche se reúnen los conspiradores y lo interrogan. Caifás le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Cristo se presenta como el Cristo, como el Mesías, como el libertador que había sido anunciado por los profetas más de 700 años atrás. Los profetas ya veían al futuro y veían que vendría un Mesías, que vendría un libertador. Lo que judíos no comprendieron, que ese libertador no era sociopolítico, sino era uno que con la verdad haría libre al hombre del pecado, lo haría libre de la condenación del infierno y del yugo de Satanás. ¿Cuántos de los que están aquí han sido libertados por el Mesías, por Cristo, por el enviado, por el ungido? ¡Aleluya a su nombre! La Biblia da detalles explícitos que confabularon y pagaron a falsos testigos para injuriar a Jesús. Esa noche, en esa religión, en esa reunión religiosa, en donde está la mayoría de los ancianos del Sanedrín judío, a Cristo lo abofetean. Esto lo dice la Escritura, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otro le abofeteaban. Marco y Lucas relatan que cobardemente le encubren el rostro y sus ojos para golpearlo. Y mientras él no podía ver quién lo golpeaba dándole golpes de puño, se burlaban y le decían: a ver si eres profeta, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Era tanto el odio que le tenían, porque tenía algo llamado influencia, respeto. La gente seguía a Jesús no porque él, aleluya, los lisonjeara, les mintiera, sino que veían en Jesús una gracia especial. Veían las señales, veían las maravillas, veían cómo este tipo sanaba enfermos, libertaba endemoniados. Como era distinto a los religiosos de su tiempo, tenía la capacidad de compartir con leprosos, tenía la capacidad de compartir con samaritanos, tenía la capacidad de involucrarse con la gente NN de su sociedad judía. Luego en la mañana es llevado donde el gobernador Poncio Pilato. Y la acusación: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César,
diciendo y proclamándose a sí mismo el Cristo, un rey. Lucas capítulo 23, versículo 2. Oiga, Pilato lo llama al pretorio y lo empieza a interrogar. Luego de estas interrogaciones, él no halla delito para que sea condenado a muerte. Comprendía que por envidia los religiosos lo acusaban. Oiga, es tanto que inclusive hasta su esposa le advierte: no tengas nada que ver con este justo, si es posible de ti líbralo, porque yo he tenido sueños con él de que es inocente. Al escuchar Pilato que es de Galilea, él ve una salida. Como esas regiones no estaba bajo su gobierno, lo envía entonces donde el tetrarca Herodes. Herodes, fascinado de recibir a quien de tanto había escuchado, lo recibe espléndido, lo recibe maravillado para interrogarlo. Pero luego, viendo que Jesús contenía una sencillez y una humildad, se burla de él y lo envía de vuelta a Poncio Pilato. Oh, gloria al Señor. Poncio Pilato no quiere condenar a Jesús. Entonces se acuerda que era la tradición, la costumbre, que antes de la fiesta se le soltase un preso, se le diese libertad a alguno que esté como malhechor padeciendo en la cárcel. Si había un malhechor llamado Barrabás, famoso, era acusado de homicidio y también de sedición. O sea, era un rebelde en las personificaciones de la maldad, de la rebeldía y del pecado. Quizás Poncio Pilato pensando: a este tipo comparado con Jesús, a él lo van a libertar, porque en él yo no hallo cómo acusarle, no hallo culpa en este varón. Oiga, escuche esto por favor, que la gente escoge, para sorpresa de todos los que estamos aquí, a Barrabás. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Eso sigue sucediendo. La sociedad, el mundo sigue optando por Barrabás. Las personificaciones de la maldad, del pecado, del libertinaje, de las degeneraciones. Y siempre están llamando a matar a Jesús, aquel que confronta tu pecado. Porque Cristo, a diferencia de las religiones que son solamente costumbres y métodos humanos, Jesucristo te confronta con tu pecado. Te dice: hay oportunidad para ti, pero tienes que soltar ese pecado para que alcances misericordia. Pilato piensa en una salida más. Él dice: yo lo castigaré para luego librarle. Lo mandan al azote romano. A Jesús lo desnudan y lo encadenan de sus manos a un pilar, dejando su espalda expuesta para ser castigado por varas y por el látigo de Roma, llamado el flagellum, compuesto de varias cuerdas anudadas que terminan en metales y huesos de cabra. El flagellum corta la piel fácilmente. En ocasiones se incrusta en la carne para desgarrarla. Historiadores dicen que cerca de 120 azotes recibió Jesús por 2 verdugos que lo estaban lacerando. Ensangrentado, molido. Oh, gloria al Señor. Los soldados romanos siguen su circo. Lo visten de púrpura o de escarlata y ponen sobre su cabeza una corona de espinas. Fíjese que es curioso que la Escritura dice que sobre su cabeza, no en su sien o en su frente, sino que sobre su cabeza. O sea, dando a entender que estaba sobre todo su casco, sobre todo su cráneo, estaba esa corona de espinas. Se burlan de él, le dice: salve, Rey de los judíos, mientras en la misma cabeza donde está esa corona de espinas lo golpean con una caña. Para ese momento su rostro está totalmente desfigurado. Isaías relata en profundidad en el capítulo 50, versículo 6, esta es la versión Dios habla hoy. Él dice que vio a Jesucristo: ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían, dándole a entender que con la mano le quitaron la barba a Jesús. Son terribles todas las torturas, todo el sufrimiento, todo el dolor que tuvo que padecer el Hijo de Dios.
Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a este mundo que está perdido. Pasan unas horas y lo vuelven a presentar delante de toda la multitud. Le sacan esa túnica que le pusieron de rey. Para aquel momento, especialistas dicen que esa túnica ya se le había pegado a las llagas que tenía en su espalda a través de la sangre seca y coagulada, produciéndole un dolor terrible al quitarle esa túnica. Pilato quizás pensaba que de esta manera religiosos iban a ceder a lo que estaban pidiendo. ¿Qué es lo que querían? Querían la muerte de Jesús. Querían crucificarle en la máxima pena romana, en donde morían malhechores, en donde morían delincuentes, en donde morían lo peor de la sociedad. Ahí querían llevar a Jesús. Pero religiosos no se compadecen. Una de las características que tiene el conspiranoico, el religioso, ese que no siente amor, es que es insensible al dolor ajeno. Viendo Pilato que nada adelantaba, tomó agua y se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Mateo 27, 24. Oiga, escuche esto, que lo llevan a la crucifixión, y de donde se encuentra hasta el monte de la calavera son 600 metros aproximados, en el que debe cargar el tosco madero donde será crucificado por un camino difícil, lleno de curvas y de subida y bajada. Durante el trayecto sigue siendo azotado. La gente sale y quedan algunos conmovidos del dolor del Nazareno, del Hijo de Dios. Y Jesucristo sigue predicando. Jesucristo, teniendo un control totalmente extraordinario, sigue predicando. Oiga, escuche esto, por favor. Que se cree que varias veces él cayó con ese tosco madero que inevitablemente le seguía rasgando la piel de la espalda. Al estar debilitado, frágil, herido, cae en reiteradas veces, razón por la que obligan a Simón de Cirene a que llevase su cruz. Lo dice Mateo 27, 32, Lucas 23, 26, Marcos 15, 21. Y llegando al monte de la calavera, aún hay más dolor. Es expuesto en ese madero y le traspasan pies y manos para clavarlo en la cruz. Aquellos clavos son puestos justo en los ligamentos que mueven los dedos de los pies y de las manos. Y por esos ligamentos y en ese centro también pasan ramas del sistema nervioso, lo que provoca un severo dolor desde el cerebro recorriendo todo su cuerpo. ¿Alguno ha tenido alguna vez dolor de muela? El dolor de muela es una pequeña hebra del sistema nervioso en donde llega la carie y provoca ese dolor que no te deja dormir. Imagínate traspasar una rama entera en donde recorre todo el sistema nervioso que está conectado al cerebro. Médicos dicen que el dolor que sintió Jesús fue como si un rayo recorriera todo su cuerpo. Luego de esto hay que levantar esa cruz para que él quede colgado de pies y manos, donde dichos ligamentos y ramas del sistema nervioso se comienzan a tensar, provocando un dolor insoportable. 6 horas son las que Jesús estuvo colgado. Su cuerpo se contrae debido a esa posición. Sus músculos se comienzan a calambrar. Su respiración se hace difícil porque en esa postura tenía que mover sus pies para ponerse sobre sus pies y poder respirar. Médicos dicen que cualquier otra persona a esta altura, por tanto dolor y sufrimiento, ya debería haber perdido el conocimiento.
haber tenido quizás un ataque al corazón o en el sistema nervioso, algún colapso. Pero Cristo estuvo consciente hasta el último minuto en donde entrega su aliento. Su presión arterial está fuera de control. Provoca que se le afiebre todo su cuerpo. Ancianos religiosos, mientras ven en el espectáculo, se siguen burlando de él. Lo siguen escarneciendo. Le decían: tú que salvaste a muchos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y Jesús le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gobernantes y soldados romanos también se burlan de él. Y Jesús sigue repitiendo las mismas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él fue crucificado junto a dos malhechores, y uno de los malhechores comienza a burlarse de él. Comienza a injuriarlo diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el dolor, en el sufrimiento, en la agonía, Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En un trastorno emocional, físico y espiritual, Cristo sigue salvando. Cristo sigue, aleluya, dando ese mensaje de esperanza. A un malhechor que fue condenado a la pena máxima, Cristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque Cristo en esa cruz padeció por todos los pecadores. Por eso es que no podemos ser clasistas. El mensaje de Dios es para todos, porque Cristo salva, Cristo sana, Cristo perdona y transforma hasta el más vil pecador. ¿Cuántos de los que están aquí dicen amén y le sacan un fuerte aplauso de alabanza al varón de dolores, al caballero de la cruz? Desde la hora sexta a la novena, toda la tierra se oscurece. Tinieblas tapan el sol. Gente experimentada en el campo de la guerra espiritual dicen que esas tinieblas literalmente eran demonios que estaban atentos al martirio y al sufrimiento de Jesús. Ellos estaban haciendo fiesta, pero ellos lo que no sabían es que Cristo Jesús en la cruz del Calvario despojó a todos los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, cuando venga atormentante el enemigo, cuando se presente de distintas maneras, tú, si estás bañado por la sangre, rociado por esa sangre bendita del Cristo, nada puede hacerte el diablo. No hay tinieblas que puedan atormentarte. Cuando experimentes dichas cosas, es que Dios te está llamando al campo espiritual. Métete en las oraciones, métete en el ayuno. Hay herramientas, hay armas espirituales para poder contrarrestar todos los dardos de fuego del maligno. Mi Cristo es el campeón de campeones. Él en esa cruz pisoteó al diablo, y por ese triunfo hoy tú y yo podemos tener potestad. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Por eso siempre ponga cobertura sobre su familia, su matrimonio, sobre la juventud, sobre sus hijos. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Hay que orar por ellos, hay que estar constantemente, porque están bajo esa presión. El mundo los quiere sacar, pero tú, hermanito mío, que alaba a Cristo, sigue adorando a Dios, porque cuando tú alabas, abre el cielo, y desde el cielo Dios envía bendición a la iglesia. En la última hora de su sufrimiento,
Él sigue consciente, a pesar de que su respiración es complicada. Él se esfuerza una vez más para tomar aliento y decir estas palabras: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que están expresadas en un salmo mesiánico, en el capítulo 22 de los Salmos, en el versículo 1, dicen las mismas palabras y añaden: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él en esa cruz, esa lucha interna que manifestó en el huerto de Getsemaní, no fue el temor a los clavos, no fue el temor a ser desfigurado, a que le quitaran su barba, a que lo laceraran bajo el flagelo romano. El único temor que el Hijo de Dios tenía es que por amor a ti, por amor a mí y a este mundo perdido, cargó con el pecado de todo el hombre, lo que provocó una separación entre su Padre. Oiga, Cristo siempre estuvo en esa plenitud, siempre estuvo siendo parte de esa bendita Trinidad. Él siempre está en comunión con el Padre. Lo que Él sentía, lo que a Él le atemorizaba, era perder la presencia del Señor. Y en esa cruz Él siente que está quedando abandonado, porque por causa de nuestro pecado Dios dio vuelta a su espalda. Es curioso que este salmo en el verso 6, 7 y 8 dice esto: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En el verso 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Sus discípulos lo dejaron. Pedro lo termina negando por temor al sufrimiento. Y todo lo que está pasando en el cuadro bíblico representa a cada uno de los que estamos aquí. Quizás tú me puedes decir: si yo hubiese estado ahí, hubiese recurrido, lo hubiese salvado, algo hubiese hecho por él. Pero no. Relatan las escrituras que cada uno de los que estamos aquí son, aleluya, de alguna manera retratados en los pasajes bíblicos. En nuestro día a día, a veces usted ni siquiera se da cuenta y menosprecia este sufrimiento que pagó nuestro Señor. Usted no se da cuenta como a veces lo termina negando, lo termina traicionando, lo escupe y se burla en su propia cara del Maestro. Pero Él sigue diciendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Médicos dicen que él tuvo que haber muerto de un paro cardíaco, que su cuerpo a esa altura ya debería haber colapsado. Y el verso 14 y el 15 del Salmo 22 nos relatan lo que Cristo está sintiendo dentro de su ser. He sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó al paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Su corazón se está derritiendo como cera, dentro de sus entrañas se está secando. Sabe que viene el momento en donde tiene que encomendar su espíritu al Padre. Y Él dice: consumado es. Juan 19:30. Eso está. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró.
Y la tierra comenzó a temblar porque la muerte del Hijo de Dios afectó todas las esferas, en lo campo visible y en lo invisible. Todo comenzó a temblar. El velo del templo se rajó desde arriba hacia abajo. Fue el precio que él tuvo que pagar. No creían que era el Hijo de Dios. Pero al tercer día, esa cueva y esa tumba queda vacía, porque Dios lo levanta de entre los muertos con gran poder y gloria. Él venció a la muerte. Cristo, aleluya, fue exaltado. El Dios del cielo lo exaltó hasta lo sumo y le dio toda la autoridad para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese con sus labios de que Cristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy a las afueras de Jerusalén, en ese lugar turístico en donde millones de turistas van todos los años, en donde se está desatando una guerra por una sola razón, es el único lugar en donde hay una tumba vacía. No es la tumba de Buda, no es la tumba de un papa, no es la tumba de Mahoma, sino la tumba de Jesús, el Hijo de Dios. En ella hay una inscripción que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y fin. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el maná que descendió del cielo. Él es la vida verdadera, Él es la vida, aleluya, y la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos de los que están aquí alaban al Cordero de Dios, al varón de dolores, a Jesucristo? Ya termino. En la antigua dispensación, machos cabríos solamente cubrían el pecado. El sumo sacerdote Aarón tenía la oportunidad una sola vez en el año de ofrecer un sacrificio por su vida y también por todo el pueblo. Era el único día en todo el año en donde una sola persona, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia del Señor. Todo tenía que ser con mucho cuidado y temor, como estaba expresado en la ley de Moisés. Cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar después de ofrecer el sacrificio, una cuerda la ataban a su cintura, porque si algo hacía mal, caía como muerto delante de un Dios 3 veces santo, temible y todopoderoso. En sus vestiduras, en sus bordes, él tiene unas campanitas. Y que cuando ese sacrificio era aceptado, desde el cielo caía una columna de nube y fuego, representando de que Dios aprobaba el sacrificio. Y eso hacía que el pueblo se regocijara, porque la protección y la bendición seguía sobre el pueblo. Pero dentro del lugar santísimo, el único testigo ocular de la gloria de Dios era el sumo sacerdote, que estaban las campanillas sonando, tililín, 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 dándonos a entender que el sumo sacerdote estaba haciéndole una fiesta al Dios del fuego, al Dios de la bendición, al Dios que perdona pecados. Pero todos estos corderos y machos cabríos no pudieron quitar el pecado. Fue necesario que del cielo viniese un Salvador, y cuando Él cumplió con el derramamiento de su sangre para pagar el precio de tu rescate, de nuestra reconciliación, porque éramos enemigos de Dios. Oiga, Él no traspasa el lugar santísimo del tabernáculo, ni tampoco del templo. Ese velo que se raja desde arriba hacia abajo significa que Dios ahora
abrió el cielo. Él traspasó los cielos. Por eso ahora todos los que creen en Él pueden entrar confiadamente a la presencia del Señor, porque tenemos un sumo sacerdote que fue humano, fue tentado en todo y que se compadece de ti. Por eso puedes entrar por su sacrificio expiatorio a la presencia de Dios para alcanzar misericordia, para hallar el oportuno socorro que te estoy diciendo, que todos los que estamos aquí podemos entrar a la presencia de Dios para deleitarnos, para ser fortalecidos. Cristo en la cruz del Calvario, hermanita mía, no murió para que quede a medio camino. Él murió para que te salve. Él murió para fortalecerte. Él murió para acompañarte. Él murió para salvarte. ¿Cuántos de los que están aquí dicen amén a la palabra? Vamos, siervo. Póngase de pie y alabemos al Señor. Sí. Lo azotaron. Vamos, está clamando, está clamando. En un madero lo clavaron. Ese fuego y esa Shekinah hoy tiene que caer en tu corazón. Y le dieron vinagre a tomar. Oh, mi alma te alaba, Padre. Se burlaron. Sí, Señor amado. Con los muertos lo enterraron. Gloria, 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 gloria al Señor. No creía. Oh, mi alma te alaba. Si alguien quiere pasar al altar a buscar presencia de Dios, a fortalecerse, a aprovechar este sacrificio de reconciliación, abrimos el lugar santísimo. Ven, tú que llegaste abatido, tú que llegaste con poca fuerza. Oh, mi alma te alaba. Si Dios está golpeando tu corazón, no lo endurezcas más. No puedes ser insensible ante su sacrificio. Siente la presencia del Señor. Él traspasó los cielos. De los muertos victoriosos. Oh, mi alma te alaba. Ascendió. Sí, Señor. A su trono el Rey. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Derrotó a la misma muerte. Para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Eso es.
está disponible para ti. El favor de Dios está presto para socorrer tu vida. Vamos, solo el órgano. Solo el órgano. Solo el órgano. Ya vamos a orar. Si Dios te habló, si Dios te ministró, levanta tu manito ahí donde tú estás. Solamente si Él te habló. Porque si no te habló, no levantes tu mano. Pero si Él te ministró, levanta tu manito ahí donde tú estás. Tú que tienes tu manito arriba, permíteme como siervo del Señor orar por tu vida. Ven, te invito al altar, no tengas vergüenza. Ven a buscar el socorro, la ayuda. Ven, te invito, hermano mío, no te quedes en tu lugar. Ven en esta actitud de humildad y de humillación ante aquel que pagó el terrible precio en la cruz del Calvario. No para que estés triste, no para que tengas poca fuerza, no para que estés afligido, no para que seas atormentado por el diablo, sino para que en ese sacrificio todos los que estamos aquí seamos más que vencedores. Oh, gloria al Señor. Clama al Señor, vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por esta semana de reconciliación. Gracias porque me fortaleciste para poder predicar este mensaje que de manera eficaz entró en el corazón de mis hermanos. Cada uno de ellos hoy tiene una lucha, una petición delante de ti. Te damos gracias por ese sacrificio que hiciste por nuestras vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, clamamos para que envíes respuesta, para que si hay enfermedades tanto del alma y del cuerpo, tú sane a mis hermanos, que por tu llaga es que nosotros fuimos curados. Reprendemos al diablo y sus demonios de los matrimonios, de las familias, de los niños, y clamamos, Rey de Gloria, para que tu Shekinah, tu presencia, tu Espíritu Santo, que es el Paracleto, el guía, el ayudante, el que nos consuela, el que nos fortalece, se meta en su corazón, Padre, le dé fuerza para seguir adelante. Declaramos que somos frágiles, que fallamos, que solo no podemos, pero como dijo el apóstol, hoy todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Derrama bendición de lo alto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. A su nombre. Dele fuerte la gloria al Señor.